Hola a todos, bienvenidos a Economía. El día de hoy, continuando con nuestro curso de Introducción a la Microeconomía, vamos a ver el tema 2 y 3 de nuestra primera unidad del curso. Dentro de esta unidad tenemos el tema 2, que son mercados y otros mecanismos de asignación de recursos escasos, y el tema 3 son los toolbots, que son herramientas gráficas y matemáticas para el análisis de la microeconomía. Comencemos con los mercados y otros mecanismos de asignación de recursos. Para poder explicar este tema, nos vamos a basar en el libro de Pindick y Rubinfield en su octava edición del libro de microeconomía. Pero para poder explicar qué cosa es un mercado, antes tenemos que explicar algunos conceptos muy básicos e introductorios para que así el estudiante pueda entender de una mejor manera. El libro nos dice lo siguiente sobre las teorías y los modelos. La economía, como cualquier otra ciencia, se ocupa de la explicación de fenómenos. Estos fenómenos tienen que ser observados, es decir, la economía se ocupa de explicar por qué suceden ciertas cuestiones, por qué se dan hechos en la sociedad. Estos hechos o situaciones que se dan tienen que ser de carácter económico para que puedan ser estudiadas por la economía. En economía, al igual que en otras ciencias, la explicación y la predicción se basan en teorías. Es decir, en la economía se usan teorías para nosotros poder explicar los fenómenos de la realidad. Estos fenómenos que están sucediendo, los economistas los explicamos a través de teorías. Como pueden ver acá, nos indica, las teorías se desarrollan para poder explicar los fenómenos observados por medio de un conjunto de reglas y supuestos básicos. Es decir, usamos un conjunto de reglas, supuestos básicos para poder armar nuestra teoría y de esta manera poder explicar qué está sucediendo en la realidad. En economía existen muchas teorías. Una de ellas es la teoría de la empresa. La teoría de la empresa tiene un supuesto básico y este supuesto es que todas las empresas tratan de maximizar sus beneficios. Y esto es algo muy sencillo de entender y muy sencillo de comprobar, y es que todas las empresas, al realizar sus actividades económicas, lo que buscan es maximizar sus beneficios. Por lo tanto, ya sabemos un supuesto básico para esta teoría. Y así como existe este supuesto, pueden haber muchos más supuestos y muchas otras teorías de diversas ramas o de diversos agentes económicos. Ahora bien, el libro de Pindick también nos indica que las teorías económicas constituyen la base para realizar predicciones. Es decir, no solamente nos vamos a contentar con explicar estos fenómenos, sino que también vamos a utilizar las teorías para hacer predicciones. Y es que no solamente, como dije, vamos a ver qué cosas están pasando en la realidad, sino que también con la información que tenemos del pasado y de ahora, podemos hacer predicciones a futuro sobre qué acciones se pueden tomar, qué va a suceder con ciertos aspectos económicos. Es decir, nos sirve para hacer predicciones. Ahora bien, ya sabemos qué es una teoría, qué cosa es un modelo. Ahora ya podemos pasar a explicar qué cosa es un mercado. Porque la definición de mercado en economía es muy importante. Como nos dice el libro, los empresarios, periodistas, políticos, consumidores siempre están hablando de los mercados. Por ejemplo, existen mercados como el mercado de petróleo, el mercado de bonos, el mercado de trabajo y una gran variedad de mercados de todo tipo de bienes y servicios. Entonces tenemos que explicar qué cosa es un mercado en economía, ya que en economía los mercados constituyen el centro del estudio, el centro del análisis. Como bien dice el libro de Pindick y Rubinfield, el mercado es el conjunto de compradores y vendedores que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio del producto o de un conjunto de productos. Es decir, no existe o no es necesario que exista un espacio físico para constituir un mercado, sino que nosotros definimos el mercado en economía como el conjunto de compradores y el conjunto de vendedores que interactúan entre sí para poder determinar el precio del producto. O también puede ser del conjunto de productos que se estén negociando.
Ahora, ya hemos visto qué es un mercado y por qué es importante en la economía. Ahora veamos algunos tipos de estos mercados. Como generalmente decimos, existen dos tipos grandes dentro de los mercados competitivos y los mercados no competitivos. Los mercados competitivos son los que en la mayoría están dentro de la economía y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Dentro de las teorías económicas, muchas de estas teorías se basan en el supuesto de los mercados perfectamente competitivos. ¿Qué cosa es un mercado perfectamente competitivo? Aquí en el libro nos indica que el mercado perfectamente competitivo es el mercado en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, por lo que ningún comprador y ningún vendedor influyen significativamente en el precio. Es decir, no existe alguien con suficiente poder dentro del mercado para poder variar los precios o influir sobre los precios. También nos dice que la mayoría de los mercados agrícolas son casi perfectamente competitivos. Este es un ejemplo de un mercado perfectamente competitivo, porque nos dice que existen miles de agricultores que producen trigo y que es adquirido por miles de compradores para producir harina y otros productos. Por consiguiente, ningún agricultor y ningún comprador puede influir significativamente en el precio. Así como existe el mercado de trigo, existen muchos otros mercados que se asemejan a la competencia perfecta. Es decir, su gran cantidad de compradores y vendedores asegura que ninguno de ellos influya de manera fuerte sobre el precio. Entonces, eso es lo que es un mercado competitivo. Un mercado competitivo es el mercado el que tiende a tener muchos vendedores y muchos compradores que ninguno influye en el precio. Por otro lado están los mercados no competitivos. Acá nos dice en el libro que no obstante, como la competencia entre estas empresas es feroz, el mercado puede considerarse competitivo desde algunos puntos de vista. Y por último, algunos mercados contienen muchos compradores, pero no son competitivos. Acá es algo importante a resaltar. Algunos mercados contienen muchos productores, es decir, muchos vendedores, pero no son competitivos. Es decir, las empresas pueden influir conjuntamente en el precio. Es decir, hay muchos compradores, pero también son compradores y, perdón, hay muchos productores, muchos vendedores, y estos vendedores a la vez tienen mucho poder dentro del mercado. Y es que por eso pueden influir conjuntamente en el precio, pueden alterar el precio perjudicando a los compradores. Y nos da un ejemplo. Un ejemplo es el mercado mundial del petróleo. Nos dice que desde los principios de los años 70 el mercado ha estado dominado por el cartel de la OPEP. ¿Qué cosa es un cartel? Un cartel es un grupo de productores que actúan colectivamente. Es decir, cuando en un mercado existen varios vendedores, varios productores que tienen bastante poder, pueden influir sobre el precio. Y esto ya hace que el mercado ya no sea competitivo, sino que lo califiquemos como un mercado no competitivo. Entonces ya podemos diferenciar entre un mercado competitivo y un mercado no competitivo. También ya sabemos cuál es la definición de las teorías, los modelos y el mercado en economía. Ahora bien, pasemos a lo que es nuestra última parte referente a los mercados, y es que también tenemos que tener en cuenta las dimensiones de un mercado. La dimensión de un mercado, como nos dice en el libro de Pindick, es la frontera de un mercado en la cual nosotros podemos distinguir cuál es el punto de vista geográfico como el punto de vista de la variedad de productos que se producen en él. Las dimensiones de un mercado, en otras palabras, son dónde se vende y qué cosas se venden, porque no podemos vender todas las cosas en un solo mercado. Si estamos hablando netamente del mercado de petróleo, es obvio que lo que se va a vender dentro de este mercado es el petróleo o sus derivados y no vamos a vender otros productos. Entonces siempre es importante tener en cuenta las dimensiones de un mercado, más cuando estamos analizando. Esto de las dimensiones del mercado es importante ya cuando nosotros realicemos investigaciones o análisis microeconómicos de los mercados para poder tener los supuestos bien claros y poder desarrollar un modelo que sea
eficaz en sus resultados y que nos ayuden a predecir de una mejor manera. Ahora bien, ya hemos terminado este segundo tema, que era los mercados y otros mecanismos de recursos escasos, y ahora vamos a ver las herramientas gráficas y matemáticas, o también llamadas toolbots en economía. Para esto nos vamos a guiar en el libro de Krugman y Wells, en su libro de microeconomía en la tercera edición. Disculpen que acá se vea de esta manera y es que solamente he podido conseguir el libro, lo tengo en físico y entonces he tenido que escanear el libro para poder tomar las ideas de este. Vamos a explicar por qué usamos los gráficos y por qué son importantes los gráficos en economía. Y esto lo vamos a ver a través de una lectura. Como dice aquí, si usted leyese un artículo sobre la relación entre el nivel de estudios y los ingresos, probablemente sería o vería un gráfico que relaciona diferentes salarios de los trabajadores con los diferentes niveles de educación. Es decir, este gráfico lo que está haciendo es relacionar el nivel de educación de los trabajadores con su salario, con su ingreso, su nivel de ingreso. Entonces, de aquí ya podemos concluir algo, y es que los gráficos en economía nos permiten analizar situaciones de la realidad, nos permiten ver cosas que suceden en la realidad de una manera sencilla, entendible y sin mucha complicación. Y como se puede ver en este gráfico, lo que se está reflejando es la idea de que, en general, cuanto más elevado es el nivel de estudios, más elevado es el nivel salarial. Dentro de este gráfico tenemos dos variables. Estas variables son el nivel de educación, que puede ser una variable cualitativa, ya que califica a los trabajadores, en este caso, como por ejemplo nivel de educación primario, secundario, superior. Y la otra es una variable cuantitativa, que estamos hablando de números, ya que es el salario del trabajador. Entonces, estas son dos variables que se dan dentro de este gráfico. Pero ¿qué cosa es una variable? Una variable, como nos dice aquí, es una magnitud que puede tomar más de un valor, como por ejemplo el número de años de estudio, el precio de una lata de refresco o los ingresos de un hogar. Es decir, una variable es un valor o una magnitud que puede tomar más de un valor. Pueden ser la temperatura ambiente, la cantidad de personas dentro de una empresa. Todo lo que se pueda medir en la economía es una variable. Y en las matemáticas también, obviamente. Entonces ya tenemos un concepto general de lo que sería un gráfico. Un gráfico es un conjunto de variables que tratan de explicar la realidad, ¿no? O es la representación gráfica de la realidad a través de las variables. Aquí podemos ver un ejemplo. Con un ejemplo vamos a poder entenderlo de una mejor manera. Aquí tenemos en la figura 2A, tenemos cómo trazar una curva en un gráfico de dos variables. La mayoría de gráficos en economía son de esta forma. Tenemos un plano cartesiano en el cual tenemos el eje Y o eje y el eje X. También se le conoce como el eje vertical al eje Y, porque está en posición vertical, como podemos ver hacia arriba, y el eje X se le conoce como eje horizontal, que es de una forma echada horizontalmente. En cada eje se coloca una variable. Por ejemplo, en el eje Y se coloca la variable número de refrescos vendidos, que vamos a usar para este ejemplo. Y en el eje horizontal o eje X se usa la variable temperatura exterior en grados centígrados, como podemos ver aquí. Entonces, dentro de este plano lo que nosotros podemos hacer es graficar la realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fijémonos en el punto C, en este punto de acá. En este punto de acá nos dice que el primer componente es 40 y el segundo componente es 30. Para el que no lo sepa,
dentro de un plano de dos dimensiones, como es este plano de acá, en el cual tenemos un plano Y y un plano X, siempre el primer componente es el componente de la X y el segundo componente es el componente de la Y. Como podemos ver aquí, 40 es el primer componente, es decir, 40 es el valor que toma X y cuando X toma este valor de 40, Y toma el valor de 30. Y esto tiene mucho sentido, ya que como podemos ver, este punto justo se intersecta con 40 en el valor de X y con un valor de 30 en el eje de Y, que está 30 y 40. Y así como se puede armar este punto C, también se puede armar muchos otros puntos, como el punto D, como el punto E, por ejemplo. En el punto E, cuando X vale 80, Y vale 70. Pero para poder decirlo de una mejor manera, tenemos que tomar en cuenta el nombre de las variables. No podemos decir solamente que cuando X vale 80, Y vale 70, porque las variables ya están definidas. ¿Qué era la variable X? La variable X en este caso era la temperatura exterior en grados centígrados. Es decir, cuando la temperatura exterior es de 80 grados, la cantidad de refrescos vendidos es de 70. Esto es alguna situación que es casi imposible porque no tenemos temperaturas tan altas. Existen lugares que llegan a temperaturas altas, un poco más bajas que estas, pero no son habitables por el mismo hecho de que hace mucho calor. Pero, por ejemplo, el caso de que X sea 40, esto sí es algo un poco más real. Cuando la temperatura es de 40, nos dice que la cantidad de número de refrescos vendidos es de 30. Y como pueden darse cuenta, si nosotros unimos estos puntos, por ejemplo el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, formaría una línea recta. Y es que esta línea recta tiene una pendiente positiva. Más adelante vamos a ver que es una pendiente positiva, pero hay que resaltar la idea de que acá se da una relación positiva de crecimiento. Como podemos ver, si la temperatura es de 40, se consumen 30 vasos. Si es de 60, se consumen 50 vasos. Y es algo que sí está explicando la realidad, que tiene concordancia con la realidad. Porque si nosotros estamos a una temperatura de 40, vamos a consumir cierta cantidad de refresco, cierta cantidad de líquido. En cambio, si sube el calor, o sea, si sube la temperatura, hace más calor, vamos a consumir obviamente más refrescos para saciar nuestra sed y para combatir el calor. Entonces, como podemos ver aquí, sí se está cumpliendo un hecho o un fenómeno de la realidad y lo estamos explicando a través de un gráfico. Ahora bien, aparte del gráfico, también podemos graficar una tabla o podemos desarrollar una tabla para acompañar nuestro gráfico. Esta tabla también nos muestra en la primera entrada lo que serían los valores que tomaría la temperatura exterior, en la segunda entrada los valores que tomaría la variable Y o el número de refrescos vendidos y su punto de intersección. Cada punto de acá, el punto A, el punto B, está dentro de este gráfico. El punto A, el punto B, C, D y E. Ahora bien, pasemos a explicar las curvas de un gráfico. Como vimos en la figura pasada, eh, esta línea que cruza los puntos B, C y D se le denomina curva. Aquí podemos ver que nos dice lo siguiente. Dicha línea se denomina curva, sin tener en cuenta si es una línea recta o una línea curvada. Es decir, nosotros vamos a denominar curva por más que sea recta o por más que sea media curvada, no importa. Con tal de que tenga una dirección, lo vamos a llamar curva. Si la curva nos muestra que la relación entre dos variables es una línea recta, como en este caso de acá, como hemos visto, es una línea recta, vamos a decir que es una relación lineal. Si no es una línea recta o no es lineal, tenemos que decir obviamente que es una relación no lineal. En este caso, como podemos ver en el gráfico anterior, es una relación lineal, ya que sigue una línea recta. Y ahora vamos a ver lo que estuve diciendo hace un instante respecto a lo que era la relación lineal positiva,
que es una pendiente positiva, y la relación lineal negativa, una pendiente negativa. Este gráfico de acá, que estoy encerrando, es similar al anterior, o es casi igual al anterior. Existe una línea recta que une los puntos B, C, D y E, y que tiene la temperatura de grados en el eje horizontal, y en el eje Y, en el eje vertical, tiene el número de refrescos vendidos. ¿Y por qué tiene una pendiente positiva? Es que este gráfico tiene una relación positiva, una relación lineal positiva. Es decir, cuando aumenta uno, el otro también aumenta. Eso es lo que nosotros tratamos de explicar cuando decimos relación lineal positiva. Cuando aumenta los grados de temperatura, aumenta la cantidad de refrescos vendidos. Y como dijimos, esto tiene sentido, ya que a más calor, mayor va a ser el número de refrescos que vamos a querer tomar. Por otro lado, tenemos la relación lineal negativa. Esto es totalmente opuesto a lo anterior. En la relación lineal negativa, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, si la temperatura en grados aumenta, ¿qué pasará con la venta de bebidas calientes? Ahora ha cambiado acá en el eje Y. Ya no es refrescos, ahora es venta de bebidas calientes. Entonces, si sube la temperatura, obviamente que no vamos a querer tomar algo caliente porque ya tenemos bastante calor. Por lo tanto, aquí se da una relación negativa. Si aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de bebidas calientes. Y cuando pasa esto de que hay una relación negativa, tenemos una línea recta que va en dirección hacia abajo, como podemos ver aquí. Por ejemplo, acá teníamos que a una temperatura de 30 grados, perdón, de 10 grados, se consumen 50 bebidas calientes. Pero ahora, si sube la temperatura de 10 a 20 grados, ¿qué pasa con las bebidas calientes? Ya no va a ser 50, ahora va a reducirse a 30. Y esta es la idea de una relación lineal positiva y una relación lineal negativa. En el caso de la positiva, si una variable aumenta, la otra también. Y en el caso de la negativa, si una variable aumenta, la otra disminuye. Ahora pasemos al término pendiente, algo muy importante en economía que se ve en casi todos los gráficos, y es la pendiente. La pendiente, como nos dice acá bien el libro, ¿qué cosa es? La pendiente de una curva es una medida de inclinación o una medida de sensibilidad de la variable, cuando se produce un cambio en la variable x. Es decir, lo que hace la pendiente es medir la sensibilidad de cambio de la variable y cuando cambia la variable x. El símbolo que parece un triángulo se le conoce como variación. Variación. ¿Y cómo calculamos esta pendiente? Bueno, la pendiente de la curva recta o lineal, o la inclinación, como hemos dicho, se mide dividiendo la variación de la altura alcanzada entre dos puntos de la curva por el recorrido entre los dos puntos en sentido horizontal. Tal vez esta explicación puede parecer un poco confusa al principio, pero viendo la fórmula vamos a ver que es súper sencilla. Lo que tenemos que hacer es obtener la variación en Y, es decir, cuánto ha variado Y, cuánto ha sido la variación de Y, sobre cuánto ha sido la variación en X. Eso lo dividimos y nos da el valor de la pendiente. Ahora bien, pasemos a ver unos ejemplos gráficos para poder entenderlos de una mejor manera. Por ejemplo, acá. Fijémonos en la figura 2A.3, la figura de acá. Nos dice cómo calcular la pendiente. Aquí tenemos un gráfico con una pendiente constante negativa. ¿Por qué se le dice constante? Porque la pendiente es la misma en todos los puntos de la recta. Acá también tenemos una pendiente constante positiva porque su pendiente es igual en todos los puntos de la recta. Y esto vamos a verlo a continuación.
Como vimos, pendiente negativa, si uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, tenemos una caída. Si vamos aumentando, acá tenemos por ejemplo el gráfico, si vamos aumentando en el lado de X para acá, va a ir disminuyendo en el lado de Y, en la altura. Entonces, por eso se forma esta recta en caída, que se llama recta con pendiente negativa. Pero vamos a ver cómo la hallamos. Acá ya nos dan el resultado porque es parte del libro, pero vamos a calcularla de manera manual. Tenemos el punto A y el punto B. El punto A es igual a, dijimos que el primer casillero, el primer componente, va el valor de X y en el segundo va el valor de Y. El valor de X, ¿cuánto es en el primero? En el primero es 10. Y en el valor de Y es 25. Porque si se dan cuenta, está acá 10 en X y 25 en Y. Es decir, 10,25. Y el valor de B sería 20, porque están 20 en X, 20,20. Porque también choca en el valor de 20 en el eje de Y. 20,20. Entonces, vamos a hacer lo que es la pendiente. Vamos a hallar la pendiente cuando pasamos del punto A al punto B. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a hacerlo por acá. Recordemos que la fórmula para hallar la pendiente era variación de Y sobre variación de X. Entonces, ¿cuánto ha variado Y? Para saber cuánto ha variado Y, tenemos que ver cuánto ha sido el cambio del punto A al punto B. En el punto A era 25. 25 menos, y ahora, ¿cuánto es? 20. O sea, si era pasado de 25 a 20. Por lo tanto, para hallar la variación tenemos que restar. Ahora veamos cuánto ha variado en X. En X pasó de 10 a 20. Por lo tanto, es de 10 a menos 20. Operamos y nos queda lo siguiente. 25 menos 20 nos queda 5 en el numerador. Y en el denominador nos quedaría 10 menos 20 menos 10. Por lo tanto, podemos simplificar. Dividimos entre 5 1, dividimos entre 5 menos 2 y nos quedaría un medio negativo por el signo de menos. Menos un medio. Entonces podemos decir que la pendiente de esta curva o de esta recta es menos un medio. Por otro lado tenemos este ejemplo de acá con pendiente positiva. Podemos ver que del punto C al punto D hay una variación. Si queremos calcular esta variación, de igual forma vamos a hacerla acá. Variación de Y sobre variación de X, que sería igual a ¿cuánto ha variado en Y? En C era 30, pero ahora es 50. Entonces sería 50 menos 30 sobre la variación en X. ¿Cuánto es la variación en X? Ahora está en 10, pero antes estaba en 5. En 6, perdón. Entonces es 10 menos 6. Operamos y nos queda 50 menos 30, 20. 10 menos 6, 4. Y 20 entre 4 es igual a 5. Entonces la pendiente en este caso sería 5, como podemos ver acá, pendiente de 5. Pero ¿qué pasaría si ya no hacemos del punto C al punto D? Si ahora queremos ver de otros puntos, por ejemplo del punto A al punto B. De igual forma aplicamos la fórmula de la pendiente y nos saldría lo mismo, debido a que si estamos en el punto A y pasamos al punto B, pasamos de 10 a 20. Y si estamos en el punto A en X, pasamos de 2 a 4. Entonces sería 20 menos 10 sobre 4 menos 2. Sería 10 entre 2 igual a 5. Por eso se dice que esta recta es una recta con pendiente constante,
porque en cualquier punto su valor de pendiente es el mismo, es igual a 5. Ahora bien, ya hemos entendido qué cosa es la pendiente positiva, la pendiente negativa, cómo se calcula, cuál es la relación lineal positiva, cuál es la relación lineal negativa, y ahora vamos a ver la pendiente de una curva no lineal. La curva no lineal cambia de pendiente a lo largo de su recorrido. Esto hay que recalcarlo, lo ponemos acá vamos a sombrearlo. Nos dice una curva lineal no cambia de pendiente a lo largo de su recorrido. Perdón, una curva no lineal cambia de pendiente a lo largo de su recorrido. Es decir, ya no es como en este caso de la lineal constante, en la cual en cada punto que tú tomabas te salía el valor de la pendiente igual, sino que aquí en las curvas no lineales, es decir, en este tipo de curvas que van yendo de esta manera, o sea, que no son rectas, sino que son curvas exactamente, el valor de la pendiente va variando. Y esto es algo simple, al principio no tanto, la verdad, pero si lo graficamos de esta manera vamos a entenderlo de una mejor forma. Por ejemplo, si tomamos este punto de acá, nos damos cuenta que nuestra pendiente es así. O sea, es una línea que cruza así. Pero en cambio, si tomamos la pendiente acá, la línea que cruza por ese punto sería así. Entonces, como podemos ver acá, esta línea de acá no tiene la misma inclinación de acá. Por lo tanto, el texto tiene cierto sentido, o mucho sentido, digamos, porque en diferentes puntos de la curva va a haber diferentes valores de pendiente. Va a haber mayor inclinación acá que en esta de acá. ¿Y cómo se calcula entonces la pendiente en una curva no lineal? Lo calculamos de la igual forma que en el caso de las curvas lineales. Tenemos que hallar variación de y sobre variación de x y con eso ya hallaríamos la pendiente. Como podemos ver acá, están tomando un punto C y un punto D. Hacemos el mismo análisis, cuánto varía en Y, es decir, cuánto varía en la altura y cuánto varía en X. Dividimos y nos da un valor de pendiente de 15 en este caso. Pero si tomamos otro punto, por ejemplo el punto A y el punto B, su pendiente ya no es 15, ahora es 2,5. Entonces podemos ver que aquí tiene una pendiente distinta a esta pendiente de acá que es 15. Si quisiéramos separar de todos los gráficos, podríamos dibujarlo acá, la curva que sería así. Y como pueden ver acá, la pendiente es de 15 porque es más inclinada. En cambio acá la pendiente es un poco más echada, no es tan inclinada, por lo tanto su pendiente es menor. Es de 2 en este caso, 2,5. Y esta es una pendiente positiva creciente. ¿Por qué creciente? Porque está pasando de 2,5 a 15. Es decir, cada vez se está inclinando más. Es así, más o menos. Tiene una inclinación acá, otra acá, y se va haciendo más empinada y más empinada. En cambio, también existe la pendiente negativa creciente, como es esta curva de acá, la del punto C. La curva con pendiente negativa creciente, que es así, si se dan cuenta, la pendiente ya no es positiva, o sea, ya no va para arriba, sino va para abajo, es negativa, pero también se va haciendo creciente. Acá tiene un valor y acá va siendo más inclinada y más inclinada. Así como tenemos la pendiente positiva creciente, tenemos la pendiente positiva decreciente. Perdón, son las curvas que se van aplanando cada vez más, como esta de acá. Esta curva de acá que podemos ver, acá tiene un valor de pendiente que va creciendo, que va decreciendo porque se está aplanando cada vez más. Ya no está siendo tan inclinada, ya no tiene tanta pendiente. Por otra parte, está la pendiente decreciente negativa, que es esta de acá. Como pueden ver, está decreciendo, pero a su vez se está poniendo menos inclinada. Es decir, su valor de pendiente está siendo cada vez menor, pero igual sigue siendo negativo. Otro aspecto importante, aparte de lo que son las pendientes y las curvas, son las áreas.
Las áreas son importantes en economía porque nos permiten calcular el valor dentro de lo que es una curva o bajo la curva. Pero antes de pasar a esto de las áreas, hay que explicar brevemente qué cosas son los puntos máximos y mínimos. Como podemos ver acá, tenemos una función, una gráfica con una curva que parece una U invertida. Normalmente a esto se le llama función cóncava cuando es así y convexa cuando es así. Cuando es una función cóncava, tiene un punto máximo, es decir, la gráfica va aumentando en X, porque en X va aumentando, y Y también va creciendo, pero va a llegar a un punto máximo en el cual la pendiente va a cambiar. Acá, como podemos ver, tiene una pendiente positiva y llega al punto máximo y comienza a agarrar una pendiente negativa. Por otra parte, las otras funciones convexas son de la siguiente manera. Tienen una pendiente negativa, es decir, van disminuyendo su valor y llegan al punto mínimo. En el punto mínimo cambia el valor de la pendiente, pasa de ser de una pendiente negativa a ser una pendiente positiva. Y estos son los valores máximos y mínimos dentro de los gráficos, ¿no? Que son muy útiles para la economía también. Siguiendo con el cálculo del área por debajo o por encima de la curva, vamos a tomar estos ejemplos. Es importante calcular el área, ya que nos permite conocer muchas veces, en muchos casos, el ingreso monetario del mercado. Eso lo vamos a ver más adelante, o también lo podemos ver en algunos videos del excedente del consumidor y productor en el curso de Economía General dentro de este canal. Ahí también hemos visto el cálculo de áreas para calcular cuánto es el excedente del consumidor y del productor en un mercado, pero aquí lo vamos a ver de una manera muy breve, ¿no? Como pueden ver, cuando tenemos una curva lineal, por debajo de esta curva lineal, entre el inicio del plano 0, 0, porque acá inicia el plano, entre el plano y la curva se forma un área triangular, que está acá. Imaginemos que este es el precio que se traza, es decir, acá hay un límite. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de acá, de este triángulo de acá, ¿cómo lo haríamos? Recordemos que el cálculo de área de un triángulo es base por altura entre 2. En este caso, la base sería lo que es el eje Y. Podemos ver que está desde 4 a 6. Por lo tanto, ¿cuánto sería la base? Si el valor del eje Y en cuanto al área de este triángulo va de 4 a 6, acá tenemos una distancia, perdón, de 4 a 10, tenemos una distancia de 6. Es decir, entre 4 y 10 hay 6 puntos. Por otra parte, en la altura sería el valor del eje X, que sería esto de acá. ¿Cuánto hay desde 0 hasta 3? Obviamente que hay un valor de 3. Por lo tanto, si queremos calcular el área de este triángulo, tendríamos que hacer base por altura, sería 6 por 3 entre 2. 6 por 3 es 18, entre 2 es 9. Entonces, el área de este triángulo es de 9. De igual forma podemos hacerlo cuando el área se encuentra por encima. Trazamos un límite y nos quedaría este triángulo de acá. Si queremos calcular el área de este triángulo, sería base por altura sobre 2. En este caso, en la base podemos tomar el eje X, que sería desde 0 hasta 4, por lo tanto habría una altura de 4, perdón, una base de 4 y una altura de 2 hasta 8, o sea, una altura de 6. 6 por 4 entre 2. ¿Cuánto nos da 6 por 4 entre 2? 6 por 4, 24. Entre 2, 12. Entonces el área de este triángulo de acá es de 12. Y esto también es importante, como dije, por ejemplo, en el caso de lo que es el cálculo del excedente del consumidor y productor y de otros aspectos microeconómicos que veremos más adelante. Y es importante saberlo, ¿no? Cómo vamos a calcular.
Ya para terminar, vamos a ver algunos gráficos famosos en economía, que son los gráficos de series temporales, como nos dice aquí el texto de Pindick y Rudinfield, perdón, el texto de Krugman y Wells, tenemos los gráficos temporales. Los gráficos de series temporales muestran fechas en el eje X y los valores de una variable en el eje Y. Este gráfico de serie temporal muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante, que es una medida de nivel de vida del país. De Estados Unidos desde el año 1947 hasta finales del 2010. Y nos coloca siempre la fuente. En un gráfico económico siempre tiene que estar el gráfico, bien definido el título, los ejes, el eje X y el eje Y, obviamente que con su nombre de la variable, y la fuente donde estamos sacando la información para hacer el gráfico. Entonces, lo que son los gráficos de serie temporal, lo que nos brinda es en el eje X los años, es decir, desde el primer año de análisis hasta el último que estamos analizando, y en el eje Y la variable. En este caso, la variable en estudio es el PBI por habitante y podemos ver que a través de los años esta variable ha ido creciendo, ¿no? En el año 1947, aproximadamente el PBI por habitante era de $10.000 y en el año 2010, como podemos ver, el gráfico ha ido aumentando, ¿no? Del 47 pasó todos los años hasta el 2010 y en el 2010 se intercepta con el eje Y en aproximadamente $40.000 por persona. Y entonces toda esta información podemos expresarla a través de un gráfico y es por eso que decía que los gráficos son muy importantes en la economía. Así como existe el gráfico de series temporal, existe otro gráfico que es el gráfico de puntos de dispersión, en el cual se muestra ya no acá, o sea, ya no se muestra lo que son los años, sino ya se muestran dos variables. Dos variables y existen varios puntos que hacen referencia a varios datos, ¿no? Por ejemplo, acá el PBI por habitante en el eje X, tenemos en un PBI de 40.000, tal vez las emisiones de CO2 por habitante que estamos midiendo en el otro eje, que están en toneladas, es de 10 toneladas, ¿no? Entonces, así como hay este dato de 40.000 de PBI y 10 toneladas de CO2 por habitante, pueden haber muchos datos más, ¿no? Y entonces lo que hacemos es graficar todos esos datos a través de puntos. Ponemos un punto por cada dato y esta línea que ven acá es una línea de tendencia, una línea de regresión lineal. Es decir, esta línea une por la mitad todos los puntos para formar una tendencia. Y como podemos ver, existe una tendencia positiva, porque mientras aumenta el PBI por habitante, aumentan las emisiones de CO2 por habitante en toneladas. Estos gráficos de dispersión más se van a ver en el curso de econometría, que también deseo tocarlo más adelante, pero ya esto representa una parte más avanzada de la carrera de economía, ¿no? Esto ya se ve aproximadamente en sexto, séptimo, octavo ciclo de las carreras de economía, se comienza a analizar la econometría. Para darles una breve introducción, la econometría es la combinación de la teoría económica, microeconómica, macroeconómica, con las matemáticas y la estadística. En la formación de un economista es importante siempre saber la teoría, como estamos viendo ahora, la teoría de la micro, la teoría de la macro, las matemáticas y la estadística, ¿no? Y entonces cuando llevamos el curso de econometría, lo que vamos a hacer es combinar estas cuatro ramas o estos cuatro cursos para así poder estudiar a mayor profundidad la realidad económica de los hechos que se observan, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ha sido un poco largo, la verdad, pero al menos hemos podido explicar varios conceptos desde lo que es teoría, modelo, mercado económico, así como los gráficos que se usan en la economía normalmente y los aspectos matemáticos en cuanto al cálculo de áreas y a la obtención de la pendiente de las curvas, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video y que puedan aprender más cosas. Y ya en el próximo video estaríamos viendo lo que es el modelo de oferta y demanda. Obviamente algo muy reducido, un esquema general
ya que sobre esto de oferta y demanda, que también es muy, muy importante, es un tema central de la economía, se ha explicado en un video pasado dentro del curso de Economía General, que también lo pueden encontrar dentro de este canal. Bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un próximo video.